Muy buenas tardes, amigos de Agronegocios Perú y de Arándanos Perú. Soy Norma Rojas, editora general, y hoy día vamos a tener la conferencia Arándanos, exigencias y desafíos desde el punto de vista de la poscosecha, con la especialista, la ingeniera agrónoma Paula del Valle Escalona, quien se conecta con nosotros desde Chile. Antes de comunicarnos con ella, voy a ofrecerles algunos datos sobre los arándanos que siempre nos dan muy buenas noticias en el Perú. En el 2020, las exportaciones peruanas de arándanos ascendieron a 1.020 millones de dólares, logrando un alza de 23.4% respecto al 2019. El volumen de los envíos de arándanos orgánicos pasaron de las 135 toneladas en un año a las 4.000 toneladas en el año siguiente. Es por estos motivos que es fundamental seguir impulsando las buenas prácticas para obtener una buena fruta de calidad. En esa línea se debe capacitar e informar a los actores de esta cadena sobre las características de su producción, las cuales varían en cada zona. Por eso tenemos hoy día con nosotros a la ingeniera Paula del Valle Escalona, a quien damos la bienvenida. Ella es ingeniero agrónomo con estudios diplomados en gestión agropecuaria, posgrados en ciencias agrarias y poscosecha de frutas. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en diferentes viveros frutales, en programas de mejoramiento genético de diversas especies, exportadora de fruta fresca, particularmente de arándanos, desarrollando trabajo en equipo con profesionales de diferentes países y compañías y universidades. También como parte de la formación ha desarrollado docencia e investigación. La ingeniera Paula del Valle ha desempeñado cargos de gerencia de calidad, poscosecha, y también como gerente corporativo de poscosecha, liderando una serie de proyectos del área de innovación y el área de poscosecha de Chile, México, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Europa y China. Vamos a darle el pase a la ingeniera Paula del Valle. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, honrada de poder compartir con ustedes hoy día y de entregar un aporte a la industria con mis conocimientos. Así que muchas gracias. Exactamente. Bien, y sin más, empezamos, la ingeniera Paula, con la exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como bien dijo Norma, de lo que hoy vamos a conversar, y espero hagan muchas preguntas las personas que puedan conectarse, es de poscosecha, ¿cierto? Y de las exigencias y desafíos que nos impone la poscosecha, particularmente los arándanos, y que ha sido un tema que ha ido avanzando con los años. Ya los arándanos no son solo arándanos y no son solo unos fruta que tiene una muy buena resistencia y que es muy resiliente, sino que a medida como ha avanzado la genética y ha avanzado los desarrollos también, se han convertido en un producto que tiene otros requerimientos. Y desde ese punto de vista, hoy día hay bastantes avances, muchos estudios y desarrollos, y que es lo que hoy día vamos a comentar. Bueno, partiendo de la base, quería primero comentarles o hacerles hincapié en qué es lo que se determina o define como poscosecha. Poscosecha es todas las etapas desde que se extrae el fruto de la planta hasta que llega al consumidor final en el supermercado, en el retail, en destino, en el lugar del mundo que sea, ¿ya? Y es también el momento en el que nuestro fruto comienza a fenecer, porque obviamente ese fruto, cuando yo lo extraigo de la planta, ya no tiene una conexión que le inyecte vida, que le inyecte agua, que le inyecte nutrientes, sino que ese fruto ya se empieza a morir en ese momento. Este es un flujo tipo digamos, una etapa de producción de una empresa X. Es un diseño, digamos, no corresponde a nada, sino que es un diseño ficticio. Y aquí se detallan también las etapas críticas de origen y que son las que primariamente podrían comprometer el fruto, la calidad y condición del fruto hasta el mercado de destino. Siempre se ha dicho que nosotros desde cosecha a prefrío debemos hacer las etapas lo más rápido posible para llevar ese fruto a ese sistema de prefrío, a ese preenfriamiento que permita bajar la tasa de respiración de nuestra fruta y contribuir con eso a que nuestra fruta vaya feneciendo más lento, por decirlo de alguna forma, se vaya muriendo más lento, que contribuir a que ese proceso de degradación del fruto se ralentice. Y de ahí, obviamente, todas las etapas a las temperaturas que
que están definidas también en la industria como una convención, dentro de las cuales finalmente llega el acopio y el transporte hasta la salida frigorífico en destino, que son a 0 grados. Obviamente aquí retail y todo eso es una temperatura de 5 o 6 grados, por eso cuando nosotros sacamos desde el frigorífico en destino y llevamos al retail nuestro clamshell, nuestra fruta en general, para las frutas, los berries, empieza el proceso, se acelera el proceso de degradación porque el fruto despierta. Entonces, muy importante, digamos, las etapas críticas de origen para poder conservar esa calidad y condición de la mejor forma posible para poder tener en destino un fruto tal como lo quiere el consumidor. Porque hoy día también, así como han aumentado las ofertas de distintos orígenes, también los consumidores se han tornado mucho más exigentes. Ahora bien, aquí hay un panorama que acaba de salir hace unos días, es la fuente de eConsulting, el anuario del arándano, que sale todas las temporadas, y nos muestra cómo Perú se ha transformado en el productor número 1 a nivel, digamos, mundial de arándano, y ahí están las exportaciones, y con una tendencia y una variación que inevitablemente va hacia el alza. Lo mismo que otros mercados emergentes, tales como Sudáfrica, que también ha ido creciendo bastante. Aquí no está incluido México aún, pero yo creo que México también es uno de los países que viene creciendo en una forma bastante importante con todas las nuevas zonas productivas. Pero en general, si ustedes se fijan, este es un panorama que ha ido creciendo año con año. Y así como ha ido aumentando el volumen de kilos en Perú, también han ido aumentando las problemáticas, o se han ido despertando, por decirlo de alguna forma, nuevas problemáticas que en un inicio no existían. Esas problemáticas particularmente están relacionadas con la poscosecha, más allá de lo que implica la etapa precosecha, donde estamos hablando de mano de obra y todo lo demás, pero en poscosecha particularmente se han ido presentando y que han sido las problemáticas que se han ido presentando en cuanto a calidad y condición de la fruta en los diferentes destinos. ¿Cuáles han sido esas principales problemáticas que ha presentado Perú en las últimas temporadas y que a medida como ha crecido el volumen se han ido acrecentando y ha habido una preocupación por mejorar los prefríos, mejorar los tiempos del huerto al acopio, mejorar, digamos, también las condiciones o tecnologías de poscosecha que antes poco o muy poco se utilizaban, y eso ha ido creciendo en el Perú también hoy día. Así como también las empresas proveedoras de tecnología también han ido creciendo en el Perú. Entonces serían firmeza, decay, colapso y mold. Serían como las principales problemáticas que hoy día existen en Perú y que se detectan en destino, y eso lo pueden ver en cualquier empresa que haga recepción de fruta y QC en destino, les van a decir que esos son los índices, digamos, bajo los cuales hoy día se está midiendo, además que son los índices bajo los cuales nos evalúan nuestros consumidores, nuestros compradores. Entonces, si hablamos de defectos, digamos, nosotros los podríamos agrupar. Hay defectos que también por ejemplo, en Asia, el tema de la presencia de fruta con rojo, digamos, o calibres bajos, o ciertas presencias de racet, de pedicelo, de hojas, que son defectos que no son progresivos y son considerados defectos de calidad, que también pueden aparecer, pero son defectos que en cierta medida nosotros podemos manejar, transformando o trabajando una estructura de una norma de calidad tal vez un poco más rígida en algunos aspectos, o llevando un poco más fino el tema de cosecha, ¿cierto? El tema redback es varietal para algunas variedades, es un tema genético, pero existen otras variedades que no tienen esa problemática y que se puede manejar. En cuanto a los defectos progresivos, llamados defectos de condición, ahí están los defectos que efectivamente nos complican o complejizan el proceso de poscosecha para muchos destinos. Y ahí está la fruta blanda, estamos hablando de firmeza, están las pudriciones, los hongos, la deshidratación, ciertas heridas que se producen por problemáticas de no tener un buen proceso de cosecha, es decir, el momento de extracción de la fruta de la planta no se hace de buena forma por falta de capacitaciones, por falta de inducciones con el personal de cosecha, y al mismo tiempo podemos tener problemáticas referidas a daño mecánico, producto también del proceso de cosecha primariamente, como decimos, esa es una etapa de las críticas, como veíamos en el flujo, es decir, el volteo del pote de cosecha a la rejilla, la altura de volteo, el tránsito desde ahí hasta el prefrío, por los caminos, las velocidades, la exposición excesiva a altas temperaturas por un tiempo muy prolongado. Podemos tener también problemáticas referidas
al proceso de paso por la línea de proceso propiamente tal, donde se producen machucones. Entonces, hay muchos puntos críticos que desde el punto de vista del flujo tenemos que visualizar y controlar para poder llegar a destino con un fruto en la mejor calidad y condición posible. Pues bien, ¿qué nos exigen los consumidores? Y esto lo exigen durante todo el año, porque hay compañías que hoy día tienen la oportunidad de producir los 365 días del año de distintos orígenes. Buen bloom, buenos calibres, porque hoy día ya los calibres pequeños, menos de 12, ya no los están admitiendo. La textura y pulpa del fruto firme, que sea firme, tener buen sabor, obviamente, porque nadie quiere un fruto grande, un fruto firme, sin sabor, y obviamente ausencia de hongos y pudriciones. Además, es decir, una buena calidad y una consistencia a lo largo de toda la temporada. Si yo partí en mayo, junio, con una fruta de calibre 25, firme, crunchy, dulce, el consumidor va a querer comprar bajo la misma etiqueta en octubre, en noviembre, en diciembre, la misma calidad de fruta. Va a ir a buscar esa misma calidad, ¿cierto? Entonces necesitamos mantener esa consistencia. Y para mantenerla, tenemos que trabajar inevitablemente los temas relacionados con post cosecha. Uno de los principales problemas que se repite y repite una temporada tras otra, y particularmente en Perú, en ciertas zonas de Perú, es la fruta blanda. Es la fruta deshidratada, y con fruta blanda nos referimos particularmente a la pérdida de agua, la pérdida de peso, porque esto no solo es que la fruta se ablandó, sino que eso implica que la fruta perdió peso, perdió agua. Si yo hago un seguimiento, y empiezo a hacer un seguimiento desde el momento en que yo coseché ese fruto hasta cuando llegó el packing, voy a ver que ese fruto va a perder agua si no está bajo las condiciones particularmente ideales para su acopio en espera de ese tránsito. Hay pérdidas que se han detectado desde hasta más de un 2% de fruta blanda en destino, y esa pérdida de agua del 2% está particularmente dada, primero, por el estado de madurez, porque no estoy correlacionando bien los reingresos al huerto, estoy dando más tiempo probablemente lo que debería, y que es algo que hay que ir mirando y visualizando y midiendo y evaluando de forma objetiva, y por la pérdida, obviamente, de agua. Si yo mi fruta la dejo expuesta al sol, la dejo sin un sombreadero, perdón, si no uso un atril para que el cosechero mantenga las rejillas al costado de donde está cosechando y ese atril está cubierto con una malla Rachel, voy a generar tal diferencia de presión de vapor entre el ambiente y el fruto, además de la exposición al sol, que va rápidamente a perder agua y a deshidratarse. Entonces necesitamos cuidar todos esos aspectos en relación, digamos, orientados a una buena calidad y condición de nuestro fruto en destino. Si yo no cuido esos aspectos, yo estoy hipotecando literalmente mi fruta en origen. Todo lo que podía dejar para utilizar como un backup en destino, lo estoy gastando en origen. Y yo creo que no es la idea. La idea es viajar con la mejor calidad de condición posible para que ese backup, esa pérdida de agua, esa pérdida de peso, se haga cuando esté en destino, cuando esté en el supermercado, en el retail, para que el consumidor vuelva cada vez a comprar una vez más mi etiqueta. Hace años, o hace no tantos años, unos 5 o 7 años, había una marcada diferencia entre los diferentes orígenes y también entre los diferentes destinos, precio y calidad. Hoy día, con toda la evaluación de nuevas variedades y nuevos proveedores de variedades, incluso variedades seleccionadas para los distintos orígenes, hay mucha más competencia. Por lo tanto, se hace doblemente importante poder conseguir una calidad y condición que sea consistente, que se mantenga durante toda la temporada y que sea una calidad y condición que refleje el trabajo que hace cada exportadora en origen y que hace cada empresa en origen, cada productor de arándanos, porque yo creo que nadie produce para llegar a destino con una mala calidad. Detrás de eso hay un tremendo trabajo, detrás de ese clamshell que consume nuestro cliente en destino, hay un trabajo gigante de las personas que plantan esas variedades, de los que las cuidan, de las que las fertilizan, los que las cosechan, los que las embalan. O sea, aquí no hay empresas aparte dentro de una exportadora.
Es una cadena productiva que va en este clúster en el minuto en que el consumidor en destino lo recibe y lo come. Entonces, es importante entender que más allá de que puedo hacer un buen proceso de post cosecha en el packing, un buen prefrío, si yo no cuido esa calidad de huerto, si yo no cuido esa cosecha, inevitablemente voy a tener problemas, porque lo que se embala es la calidad que yo coseché. Si yo perdí agua porque yo manejé mal y dejé la fruta al sol, no le puse sombreadero, no usé correctamente los atriles, el vaciado del pote no fue bueno, el tamaño del pote no era el correcto y generé machucones, pérdida de agua, eso se va a ver inevitablemente reflejado en el resultado final en destino. Hoy día tenemos distintos requerimientos en los distintos mercados, pero hay un comportamiento que se repite y que lo he visto en los distintos mercados de destino. En Asia, en Europa, en Estados Unidos, particularmente hoy día el consumidor no solo compra arándanos porque son arándanos, sino que el consumidor va y compra una determinada etiqueta, un determinado arándano, porque viene de un origen determinado y que a ellos les causó una fidelización porque saben que en una determinada época ese origen llega con un buen producto. Y el consumidor revisa el clamshell, no solo se lo lleva, lo revisa, lo mira, ¿y qué es lo que busca ahí? No encontrar pudriciones, no encontrar problemáticas de hongos, primariamente, digamos, y que no se vea la fruta en general deshidratada, que se vea una fruta firme visualmente, porque estamos hablando de que ellos en el supermercado no hablen el clamshell, solo es lo que visualmente pueden detectar. Entonces, ¿hacia dónde deberían centrarse nuestros esfuerzos hoy día desde el punto de vista de la post cosecha, es decir, desde que yo corto mi fruto de la planta? Primero, lo que los consumidores exigen. Ya sabemos que quieren firmeza, que quieren buen bloom, que quieren calibre, que quieren fruta dulce, quieren fruta crunchy y sin problemáticas de condición. Como decíamos, los distintos mercados han evolucionado en sus gustos, también tenemos más competencia de los distintos orígenes y hay que, digamos, ver y buscar fórmulas que permitan llegar en esa calidad y condición. Hay que ir buscando ventanas de mercado porque los aumentos de kilos, como les decía, en distintos orígenes siguen en crecimiento, tanto en Colombia como en Ecuador, México, ¿cierto? Marruecos, que está pero maravillosa la fruta este año, lo mismo desde Sudáfrica. Entonces, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Y es un concepto que se ha ido manejando hoy día globalmente, que es el eating quality, que es el consumo o el consumir un producto con calidad, ¿ya? Ese es un concepto que se está acuñando globalmente. El eating quality se ha vuelto tremendamente importante y en eso también ha acompañado de cierta forma el recambio varietal, ha acompañado también que las compañías y los productores de arándano están más integrados en el sistema y saben qué es lo que se requiere, por lo tanto producen de esa forma y al mismo tiempo las tecnologías han evolucionado hacia allá. Han ido generándose procesos y de crecimiento y de desarrollo que son continuos, porque hoy día las bolsas que tenemos hoy día no son las mismas bolsas de hace 4 años, es un proceso continuo de mejoramiento continuo que se ha generado y por lo tanto todo eso ha contribuido a que ese eating quality se vaya haciendo cada vez más importante. Lo que les decía, o sea, identifican orígenes, ¿cierto? Y en general esto no debe ser una sorpresa porque todos sabemos que así como vamos evolucionando en kilos, vamos evolucionando y llegando a los mercados, vamos, digamos, evolucionando en variedades, todo debe evolucionar y todo debe evolucionar para mejorar. Por lo tanto, que nosotros tenemos que buscar variedades que sean viajeras, con buena post cosecha, con tasas de respiratorias bajas idealmente, ¿cierto? Porque eso me va a permitir una mayor duración en post cosecha. Una variedad con una tasa respiratoria baja tiene una mejor post cosecha porque tiene una post cosecha más larga. ¿Y qué características nos interesan y hacia dónde debemos orientarnos? Hoy día, por ejemplo, estaba viendo unas variedades que son variedades nuevas de la Universidad de Florida, que están muy recientes. Hay una variedad que se creó en Perú también, que una compañía la está produciendo en Perú y que es una variedad muy buena. Y es justamente lo que buscan esos programas genéticos es generar atributos de estas características. Es decir, variables que tengan de madurez, de sus procesos sean más lentos,
calidad y condición, lo que veníamos conversando, ¿cierto? Que se eviten los desórdenes fisiológicos, que hoy día variedades como Ventura, en ciertas zonas de Perú, produce desórdenes fisiológicos desde el punto de vista de la aparición de ciertas, por decirlo vulgarmente, se ve como si tuviera una hoja sobre el fruto, ¿cierto? Entonces, estamos buscando y están orientándose todos los esfuerzos de la mano del aumento en la producción a nivel global hacia este tipo de nuevas variedades. Y al mismo tiempo, hay que complementar esto con la respuesta de estas variedades a las tecnologías, porque no todas las variedades se comportan igual en todos los lugares de plantación, en todos los orígenes. No todas las variedades tienen, porque son obviamente seres vivos y estamos hablando de seres vivos que se adaptan a las condiciones, no todas las adaptaciones son iguales, y también al mismo tiempo, no todas las variedades, una variedad A que funcionó bien, por decirlo en Chile, no tiene por qué funcionar de la misma manera en Perú, y no porque una variedad funcionó de una buena forma en La Libertad, por ejemplo, la zona de Trujillo, Chao, va a funcionar igual en la zona de Piura, en el norte, en Chiclayo. Y al mismo tiempo, la respuesta de esas variedades que funcionan y comportan distinto, responden también diferente a las tecnologías. Por eso todo debe ser sujeto a evaluación. Y que en gran parte muchas de las compañías que hoy día producen tecnologías evalúan en distintas variedades, no solo en una. Y también para los distintos tránsitos, porque ahí hay un punto crítico bastante importante. Pero aquí el punto B, digamos, de esto, es que las tecnologías en general no hacen magia. O sea, lo que les decía, la tecnología va a conservar la materia prima que llegó a embalarse al packing. Si yo perdí peso, si perdí firmeza, si generé machucones en esa etapa previa, la tecnología solo va a conservar lo que ya existe, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante tratar de mantener y conservar esa calidad que yo coseché y para lo cual tanto trabajé, es el trabajo de toda la temporada que se juega en la cancha en el momento que yo cosecho. Entonces, de ahí el punto crítico y la importancia de conservar y preservar esa tecnología, esa calidad de la poscosecha de la mejor forma posible. Bueno, con cualquier tecnología que yo aplique, digamos, ya sea un fog en la línea, un tipo de bolsa distinta, ciertos niveles de gases al contenedor, ¿cierto? Vamos a contribuir, sí, a preservar esa calidad y condición, pero eso solo es una parte del proceso. Va a contribuir a preservar lo que ya tenemos, va a contribuir a que esa fruta pierda menos agua o no pierda agua o lo menos posible, dependiendo de la tecnología que utilice. Y en el fondo va a tratar de que esa fruta llegue de la mejor forma posible a destino. Y eso es lo que un poco les voy a comentar también ahora más adelante. ¿Cuál es el objetivo de todas estas tecnologías de poscosecha? En general, están orientadas, como decíamos, a preservar calidad y condición, pero también a lograr una mayor vida útil. Es decir, una fruta que yo cosecho el día 1, que tenga la capacidad de llegar el día 40 a Asia, ojalá casi en la misma situación en la cual se embaló. O sea, prolongar la vida útil de ese fruto, el shelf life, lo más posible. Permitir también una más amplia distribución del producto, porque yo sin tecnología, sin bolsa, sin nada, solo frío convencional podría con suerte llegar a 14 días a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Perú. Pero si yo le agrego algo, le agrego una bolsa, un capuchón al pallet o un capuchón atmósfera al contenedor, etcétera, voy a poder viajar probablemente a Europa y llegar al día 32, y cuando ese pallet se abra en destino, va a poder tener un mejor shelf life en el retail, en el supermercado. Y al mismo tiempo, obviamente la reducción de pérdidas, porque estamos hablando que esto es un negocio. Por lo tanto, si yo tengo menos pérdidas, obviamente voy a tener un mayor margen. Y que eso es tremendamente importante. Hay muchas tecnologías de poscosecha en general y muchas tecnologías nuevas que hoy día se están desarrollando. Como decía, esto es mejora continua. Una bolsa que yo uso hoy día no es la misma bolsa hace 4 años y así sucesivamente. Hay nuevos materiales, nuevos adhesivos para las capas de plástico que se usan para hacer las bolsas. Hay sachets, hay pads, hay fogs, hay ceras, hay muchísimos productos. Y lo que quiero es comentarles o darles un barniz en general
global un poco de todas estas tecnologías que apoyan obviamente este proceso post cosecha para mantener esta calidad de condición que es nuestro principal desafío. En general, las bolsas en general, en distinta digamos, perforación y con distinta ventilación, se generan ciertos niveles de humedad relativa. Si yo tengo un nivel de humedad relativa más alto, eso no implica que haya agua libre dentro de la bolsa, eso va a implicar que mi fruta va a perder menos agua, porque aunque esté a 0 grados, igual hay un cierto intercambio muy básico, muy poco, pero igual estamos deteniendo, digamos, la respiración del fruto, pero igual eso va a contribuir a mantener el fruto más turgente, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este es un ensayo que se hizo el año pasado, y lo que se hizo acá fue almacenar las bolsas con distintas ventilaciones, la fruta con distinta ventilación, en bolsas con distinta ventilación, a 0 grados Celsius por 30 días. Ya que 30 días es un tránsito medio, por decirlo de alguna forma, en el caso de un tránsito más largo en el caso de la fruta peruana. En general, la bolsa atmósfera es la que menos pierde humedad y se llega rápidamente, digamos, y va manteniendo un continuo se estabiliza lo más rápido. En el caso de la bolsa de 0,1% de área ventilada, como ustedes pueden ver, no genera una gran diferencia. Pero si estoy hablando de una bolsa 0,3, estoy llegando aquí a un nivel de 80% humedad relativa, lo cual tampoco es malo si tengo problemáticas, por ejemplo, he detectado que tengo problemáticas de botritis en mi huerto. Si yo tengo problemáticas de botritis, obviamente una bolsa con menor área ventilada puede acrecentar ese problema, por lo cual es más indicado utilizar una bolsa con un cierto grado de ventilación o en su defecto, por ejemplo, un capuchón, considerando Europa. Entonces, porque, ¿qué tengo que considerar cuando yo uso bolsa? Tengo que primero mirar mi fruta, tengo que mirar mi huerto, tengo que ver qué condición sanitaria está mi huerto. He tenido problemas de botritis, he tenido problemas de desarrollos de hongo. Si yo no he tenido problemas de hongos y pudriciones y puedo usar una bolsa AM a Asia sin ningún problema, mi fruta va a llegar espectacular. Pero si yo he tenido problemas de botritis u hongos con mi fruta, esa mayor humedad va a ser indefectiblemente un ambiente favorable para el desarrollo de hongos y existe una probabilidad bastante alta de que eso se gatille en el tránsito y llegue a destino con esa problemática. Adicionalmente a eso, los tiempos de enfriamiento. En Perú es bastante usual poner la fruta en las bolsas y sellar posterior al preenfriado o embolsar posterior al preenfriado, son las dos técnicas, digamos. Porque los tiempos de enfriamiento, cuando yo uso bolsas, por ejemplo, bolsas selladas, bolsas AM, van hasta las 11 horas en algunos casos. Y en las bolsas perforadas se van reduciendo 5 o 6 horas, dependiendo del tamaño del clamshell que estoy utilizando. Entonces, tengo que ver también cuál es la condición de mis prefríos, en qué condiciones están mis prefríos, qué tipos de prefríos tengo, para poder realizar el proceso de uso de bolsas de preenfriado con la bolsa previo, digamos, sellada previamente o en su defecto, digamos, sellar posteriormente. También está la tecnología de los contenedores de atmósfera controlada, ¿cierto? Que son un producto muy efectivo para controlar botritis y problemas de hongo. Los contenedores de atmósfera no deben ser usados con bolsa M, porque son una contraposición de tecnología. La atmósfera va a ser imposible que los gases penetren en la bolsa M, entonces es un gasto innecesario, absurdo, literalmente. Por lo tanto, los contenedores de atmósfera deben ser usados con tecnologías perforadas, es decir, bolsas perforadas con una perforación de 0,3, 0,6 o 0,9, capuchones perforados, microperforados, ¿cierto? Para que el gas penetre al interior del capuchón o de la bolsa, ingrese y pueda tener un efecto sobre la fruta que está al interior. Idealmente esto se usa mucho con fruta orgánica, donde hay una alta presión de botritis y también cuando he tenido lluvia para prevenir problemas que puedan aparecer. Esta es una prueba que hizo Liventus finales del 2020, digamos, esta temporada que pasó, donde evaluaron el efecto de las distintas concentraciones de dióxido de carbono sobre el control de la pudrición gris, ¿ya? Como ustedes pueden ver,
a medida que aumentamos la concentración de dióxido de carbono en el contenedor, el control de la pudrición gris llega casi al 100%, ¿cierto? O llega al 100%. Entonces hay que buscar los equilibrios y basado en las evaluaciones que yo voy a hacer en mi huerto, en la presión de botritis que existe en mi huerto, en la presión de hongos que existe en mi huerto, y evaluar y verificar cuáles van a ser las tecnologías que yo puedo disponer para mejorar la calidad y condición de mi fruta. En el pallet abajo, esto es un capuchón pallet, esto se hizo con capuchón pallet. Como ustedes pueden ver, las temperaturas se mantuvieron estables, muy estables al interior del capuchón, no hay problemáticas con los flujos de aire al interior del contenedor, y lo mismo las humedades relativas, que se mantuvieron bastante altas. Entonces, eso no implica un problema el uso de esta tecnología, porque la humedad se mantiene a niveles de lo que son favorables para mantener una calidad y condición estable de los arándanos. ¿Qué se hace también para complementar esto y esta tecnología de contenedores de atmósfera y al mismo tiempo poder apoyar o aportar para el control de hongos y pudriciones en fruta convencional, no en fruta orgánica? Es el uso de anhídrido sulfuroso. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un contenedor de atmósfera modificada más anhídrido sulfuroso, bolso, solo atmósfera modificada sin aplicación de anhídrido sulfuroso, y bolsa perforada al 0,9% sin aplicación de anhídrido sulfuroso. Como ustedes pueden ver acá, la atmósfera modificada, la bolsa M, más anhídrido sulfuroso, funciona muy bien. ¿Cómo se hace esto? Mediante un proceso de gasificación y del uso de generadores de anhídrido sulfuroso. Los generadores que pueden ir incorporados en la bolsa o en láminas, incluidos dentro de los pallets o dentro de las cajas, ¿cierto? Que se usan mucho en uva de mesa también, son efectivos para el control de botrytis y en general se usan con bolsas perforadas o con láminas pallet más capuchón, como lo que veíamos. Actúan sobre las infecciones latentes que no fueron suprimidas en el proceso de gasificación, por eso decía, la bolsa M es complementaria a un proceso de gasificación, que lo vamos a ver ahora, y se hace utilizando liberaciones continuas a baja concentración, muy baja, continua, persistente en todo el tiempo de tránsito, que va liberando permanentemente anhídrido sulfuroso a la fruta, y eso va permitiendo el control, ¿cierto? Esta lámina o esta lámina incorporada en la bolsa va a asegurar un suministro durante todo el tránsito adecuado para poder inhibir el desarrollo de ese micelio. Ahora, lo que les decía, cuando aplicamos anhídrido sulfuroso en las cámaras de gasificación, son cámaras, se usan mucho también en uva de mesa, donde se inyecta el gas por un tiempo determinado y ese gas, por medio de un sistema de ventilación, así como el flujo de ventiladores de los contenedores, para imaginárselo de alguna forma, va circulando por los pallets y se genera una sanitización de la fruta, ¿ya? Esto es en caliente, por lo tanto también hay un efecto desde ese punto de vista, que por lo tanto tiene que ser muy bien regulado, y el control de las dosis es muy importante, porque si no podemos producir problemáticas de toxicidad, como las que están aquí en la primera imagen, que es lo que uno ve en destino cuando esa fruta llega con exceso de anhídrido sulfuroso, o podemos producir con una muy baja dosis, un muy bajo control del sistema en general, podemos generar un efecto que no existe, digamos, no hay efecto sobre la fruta y llegamos con el mismo resultado a destino. Otro producto que hoy día se está usando y se está tratando de hacer crecer un poco más en el arándano es el 1-MSP o los sachets de permanganato y arcillas, digamos, que lo que hacen es tratar de ejercer un control sobre la fruta, porque años atrás se decía que los arándanos no producían etileno. Hoy día las variaciones nuevas hemos detectado que hay un nivel de producción de etileno. El foco general está orientado hacia las flores, hacia los frutales mayores, hacia las pomáceas, y han ido, como digo, tratando de entrar en los arándanos de hace unas 2 o 3 temporadas un poco más fuerte. Se siguen haciendo pruebas, se sigue evaluando. También hay uno MSP que se genera, como es el caso, por ejemplo, de Physium, que genera un shock
tal como el sistema del anhídrido sulfuroso en una cámara, y que inyecte el 1-MSP y generando, digamos, ese proceso de sanitización en la fruta. Pero, digamos, han ido avanzando, no han logrado avanzar como todos nos gustaría, porque todos queremos que mientras más productos hayan para poder controlar las problemáticas post cosecha es mucho mejor, porque tenemos una variedad a la cual todos podemos acceder, pero siguen avanzando en sus desarrollos y en las pruebas para poder seguir creciendo. Hay otras tecnologías, en las tecnologías emergentes. Esta es una tecnología de la cual me enorgullezco también, porque yo fui parte del proceso en los pasos primarios en arándanos, digamos, que es el vacío. Son estos contenedores donde se genera vacío y gases, y la fruta va en una especie de torta en láminas, y en cada una de estas rejillas, de estas bandejas, son bandejas de aluminio, por lo tanto son muy livianas, va la fruta, ¿ya? Esto no lleva frío particularmente, esto solo lleva inyección de gases en este contenedor, ¿cierto? Donde se modifican las presiones de oxígeno. Bueno, el oxígeno, se genera una alta presión porque se extraen todos los gases de este contenedor y se controla la humedad. Bajo este vacío, la fruta tiende a tener una vida post cosecha más larga. Me consta porque así lo vi. Vamos a ver un ensayo que me compartió Ripe Blocker para que lo conozcan. Y las presiones, el oxígeno y el CO2, digamos, como esto se setea, está relacionado directamente con el tipo de fruta a la cual yo voy a poner al interior del contenedor, ¿ya? Esto optimiza los procesos de longevidad, mantiene la frescura del fruto y al mismo tiempo permite, lo cual puedo decir que es así, hasta 70 días en caso de los arándanos en muy buena calidad y condición, reduciendo drásticamente los valores de decay y de hongos, ¿cierto? Este es un ensayo, como digo, que me compartió el equipo de Ripe Blocker, que se hizo desde Chile a Estados Unidos con un tránsito de 43 días, que es 31 días de tránsito más 12 días de espera en destino, de almacenaje. Las bandejas las bandejas tal como ustedes la veían en la primera imagen, a granel, y se pusieron dentro de estos contenedores. Y posteriormente se hicieron tratamientos distintos que se evaluaron posteriores a esos 43 días por 4 semanas. Uno era el bulk, solo bandejas, bulk más bolsa MAP, y el tratamiento de mantener la fruta dentro de los Ripe Blocker, ¿ya? Entonces, como dice acá, las evaluaciones se hicieron considerando el shelf life a las 1, 2 y 3 semanas posterior a la apertura de estos contenedores de Ripe Blocker. Como podemos ver acá, en lo que es particularmente el decay, que es el primer gráfico, ustedes pueden ver que Ripe Blocker tuvo los mejores resultados después de 3 semanas, digamos, está casi en menos de 5%, en 2 y algo. En el caso del micelio, posterior a 3 semanas, es decir, estamos hablando de 43 días más 21 días, o sea, estamos hablando de 54 días, estamos llegando con muy poco micelio. La deshidratación también se comportó bastante bien y la firmeza se mantuvo en una muy buena condición, sobre 75 de Baxlow en la fruta evaluada. Entonces, son tecnologías emergentes que están aportando a la industria, que yo creo que en el futuro se van a utilizar mucho. Reducen plástico, que también es algo hacia lo que la industria debe ir, permite embalajes en destino, de acuerdo a los gustos del cliente, hacer procesos en destino, enviar bulk en esta condición y que tenga una duración tan larga, permite hacer almacenaje de fruta también en destino. Entonces, son tecnologías que tienen una visión de más global del sistema, considerando lo que hoy día, hacia lo que hoy día el mundo está tendiendo, sobre todo desde el punto de vista del uso de los plásticos. Otras tecnologías emergentes, el ozono. El ozono, digamos, genera procesos de sanitización sobre la fruta. Hoy día es mayormente utilizado en cámaras frigoríficas, en salas de proceso, para sanitizar superficies, pero también ha sido probado directamente como shock de inyección en la fruta, y al generar ese proceso de shock de sanitización evita, digamos, la formación de mold y decay sobre la fruta, y
considerando, digamos, que al usar envases o bolsas, permite mantener un alto grado de humedad, por lo tanto también contribuye al proceso de menor deshidratación. Entonces, es una tecnología que se está probando, que se está usando, que está avanzando, como digo, se usa para otros efectos hoy día y está avanzando. Hay pruebas que se han hecho en cereza, hay pruebas que se han hecho en arándano, la de la imagen son fresas y en verdad la fresa es un producto extremadamente perecible. Entonces, son pasos que se están dando en horizontes, en tecnologías que en el fondo un poco tendiendo a la inocuidad, porque además el ozono a los minutos desaparece de la fruta, no genera toxicidad, no genera mal sabor, no genera problemas de algún residuo. Entonces van tendiendo un poco a este uso de tecnologías un poco más eco-friendly con la fruta. Existen ceras protectoras. Muchos pueden decir, pero las ceras protectoras existen hace mucho rato. Sí, las que se usan en manzana, las que se usan en limones, son ceras protectoras, pero son ceras protectoras que son artificiales, por decirlo de alguna forma, que son derivados de resina y que en el fondo se usan en caliente para, digamos, hacer que la fruta se vea más firme, que pierda menos humedad, que tenga ese brillo tan bonito que a todos nos gusta cuando compramos una manzana o un limón. Pero en el caso de las ceras protectoras que yo les voy a comentar, particularmente he tenido la oportunidad de ver un par y trabajar mucho con el equipo de Shelf Life, me he podido dar cuenta que estas ceras que son 100% naturales en base a ceras de frutas, ¿ya? Generan un muy buen efecto sobre la fruta, reduciendo la deshidratación, obviamente reduciendo las problemáticas de hongos y pudriciones. Entonces, son ceras que son 100% naturales. Agrofresh también lanzó una hace unas semanas atrás, 100% natural. Entonces, como digo, el mercado de las tecnologías está avanzando, está evolucionando y está tendiendo hacia algo mucho más amigable con el medio ambiente y que produce o genera un efecto sobre la fruta que podemos decir que es bastante beneficioso. Bueno, como conclusión, debemos ser capaces, digamos, tenemos que ser capaces y para allá tenemos que orientar todos los esfuerzos a mantener esa consistencia que tanto nos piden los consumidores, para entregarles ese eating quality durante todo el año, ¿cierto? O durante toda la temporada de producción que nos corresponde. Y así, pues, de esa forma voy a lograr que ese consumidor vuelva por mi producto, ¿cierto? Tenemos súper claro que esos consumidores fluyen de un origen a otro durante toda la temporada y muchas veces me ha ocurrido, en Estados Unidos sobre todo, y me dicen, no, que yo desde junio a octubre compro fruta de Perú, noviembre empieza a salir Chile, hay fruta que es del primer tercio, compro Chile, después me voy y cuando ya empieza a llegar México, sigo con México, entonces ya van fluyendo durante la temporada a lo largo del año y ya saben identificar y leer las etiquetas, lo que les decía, revisan los clamshell. Entonces, para poder lograr pagar por un producto que es de un alto estándar, porque no es un producto de low cost, es un producto caro, entonces lograr tener ese alto estándar y ese producto deseable por lo que ellos están pagando. Como podemos ver, hay una gran diversidad de tecnologías y hay muchos más. En ceras hay una de nanopartículas que sacó INEA, que están trabajando hace un tiempo, hay otra que apareció que es de Brasil, de otro tipo. Digamos, las tecnologías, lo que le decía yo, es mejora continua, es todo el tiempo y así las bolsas van apareciendo, hay bolsas con nanocobre, hay otro tipo de bolsas con distintas perforaciones, hay flow packs, hay una cantidad infinita de tecnologías, hay muchas tecnologías, ¿ya? Pero tenemos que usar la tecnología que más se adecúa a nuestras condiciones, ¿cierto? Y que por sí sola o combinada con otra genere lo que nosotros deseamos, es decir, una calidad y condición estable, ¿ya? Y que cumpla con lo que los consumidores buscan para poder ser de esa manera mucho más competitivos, considerando que hoy día cada vez hay más orígenes produciendo. Y también tener súper claro que esa tecnología no genera un beneficio por sí sola, que esa tecnología depende de la materia prima con la cual nosotros vamos a contar. Entonces, no perder de vista nunca el flujo del inicio y de las etapas críticas. No perder de vista que hay mucho que hacer desde el minuto en que yo corto el fruto de la planta y que cada una de esas etapas cuenta. Cada una de esas etapas tiene que ser fríamente calculada, por decirlo de alguna forma. Es tremendamente importante porque eso nos va a permitir
lo que estábamos hablando acá, tener una consistencia a lo largo de toda la temporada. Muchas gracias. Espero haya sido claro y cualquier cosa, bueno, está mi correo también, Norma lo va Sí, a compartir por si tienen lo vamos preguntas. a compartir. Paula, hay preguntas, me consultan, te consultan, ¿cuál es la importancia de la fruta que llega a proceso, tanto en calidad como sanidad, para que la post cosecha sea óptima? Es el pilar de la cadena de producción. Si yo no tengo una fruta que esté sanitariamente bien y no tenga una buena calidad y condición, ya partí, como decía en algún minuto, hipotecando mi proceso, porque me estoy gastando lo que podría gastarme en destino, me lo estoy gastando acá. Y si yo tengo problemas de sanidad, con mayor razón, porque obviamente, aunque yo aplique una tecnología, aplique un fungicida en la línea de proceso para tratar, por ejemplo, de evitar bajar hongos y pudriciones, igualmente parte de esa problemática inherentemente va a aparecer en el tránsito y se va a reflejar en el destino. Así que la calidad de base de esa fruta en cuanto a sanidad, calidad y condición, como dije en el flujo al inicio, es crítico. Desde esa etapa es crítica. Otra pregunta, Paula, ¿qué sucede cuando en un fondo, en una empresa, se manejan distintas variedades? Todas no responden seguramente a las mismas características, a las mismas temperaturas. ¿Cómo se trabaja en ese caso? Sí, mira, yo creo que hay un paso y que siempre le digo a las personas a las cuales asesoro, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro huerto, tenemos que aprender a conocer nuestras plantas, nuestras variedades, porque como les decía, no todas se comportan igual. Ahora, hay una regla general de temperaturas de cuanto a lo que es proceso y tiempos, que hay márgenes que están estandarizados. Pero más allá de eso, yo tengo que observar las problemáticas particulares de la zona en la que yo estoy. Porque puede que un área, una franja del campo, del fondo, en algún minuto, en una aventura se comporte bastante bien, pero puede que en otra franja haya algún problema de suelo o esté teniendo algún problema de riego o algo en particular que puede estar afectando esa fruta y puede que tenga un problema de firmeza, por ejemplo. Y esos problemas de firmeza tengo que manejarlos de manera distinta, por lo tanto voy a tener que mirar, primero hay que observar mi huerto, conocer mi huerto, saber cuándo es el momento particularmente para cada variedad de reingreso. Para algunas son 5 días, para otras son 7 días, dependiendo de los niveles de madurez, pero eso tengo que observarlo, para eso tengo que caminar mi huerto, aunque suene de perogrullo, y ojalá día por medio los equipos de campo, y que ellos vayan enviando la información y diciéndome, tengo que ingresar ahora ya, la fruta viene con problemas, entonces hay que acelerar los ciclos de retiro del huerto de la fruta, los tiempos de eso, apurar los prefríos para que esa fruta pueda preenfriarse. Entonces hay que primero conocer y caminar mi huerto, ver cómo están operando las variedades y en base a eso, considerando los estándares que ya existen, empezar a trabajarlo. Pero para eso yo tengo que conocer mi huerto primero. La experiencia no la reemplaza nada. Aquí esto es 90% experiencia y el otro 10% lo hace todo lo que decimos todos. Pero la experiencia no la reemplaza nadie. Así es. Paula, este tema de la post cosecha y los cuidados que se debe tener en esta fruta que es tan delicada, ¿tú crees que está elevándose, eleva los costos demasiado o el costo-beneficio realmente hay que considerarlo porque, como tú dices, ¿no? Más se puede perder, ¿no? Perdiendo un negocio, perdiendo una fruta que realmente invirtiendo, ¿no? Efectivamente, porque si yo llego, por ejemplo, con problemas a destino, ¿qué pasa? El cliente me va a hacer la primera advertencia. Probablemente el primer contenedor me lo va a pasar. Probablemente el segundo también me va a pasar, pero me va a hacer una advertencia más grande o me va a bajar el precio. Y el tercer contenedor probablemente me lo va a rechazar. Y este rechazo no solo implica un rechazo, sino que yo además en destino tengo que pagar para que esa fruta la desechen. Tengo que pagar para que desechen la fruta, tengo que pagar para que desechen los plásticos, si son bolsas, clamshell. Además, todo el costo que implica del proceso del embalaje, cosecha, el contenedor. Entonces, si yo sumo todo eso y veo lo que me cuesta o lo que me podría costar un rechazo,
obviamente se paga, pero absolutamente, las mejoras que yo pueda hacer en la post cosecha para poder mejorar la calidad y condición de la fruta. Excelente, sí. Bien, hemos superado el tiempo y hay algunas preguntas que quedaron, pero como hemos puesto tu correo, esperamos que nuestro público, nuestros amigos, envíen sus correos, sus preguntas, las que no se han podido responder el día de hoy, al correo de nuestra ingeniera Paula del Valle Escalona. Ella las va a responder muy amablemente y nosotros continuaremos. De repente vamos a hacer una segunda parte de esta conferencia, Paula, porque ha estado muy interesante y realmente quedan muchos temas por tocar en adelante. No, encantada, Norma, feliz y gracias a ti por la invitación. Yo, lo que decía, mientras sea aporte a la industria, todo lo que se pueda hacer, yo creo que es bueno. Así que encantada. A nuestros amigos que quieran ver el video completo, los invito a seguirnos en Arándanos Berries, en Facebook, en Agro y Negocios Perú y en nuestro grupo Arándanos Berries. Muchas gracias y buenas tardes a todos.